Bueno, vamos después entonces a practicar un poco las reglas de derivación, que es quizá donde podemos echar más de menos todo lo que no pudisteis dar el año pasado, pero vamos, tampoco va a ser mucho problema. Vamos a ver, la única regla de derivación que nosotros hemos calculado acorde a la definición es esta de la x cuadrado. Cuando calculábamos ayer, por otro día, esta función de aquí abajo, aquí, hallar su derivada en el punto 1, en general nosotros lo hicimos en el punto x, con lo cual estábamos calculando la función de la derivada, hicimos este límite, recordad que lo tenéis en clase, y nos salía que la derivada de x cuadrado era 2x. En general, ese mismo cálculo de límites podríamos hacerlo para cualquier otra función, y de lo que sale de ahí, de esos límites, es como si alguien nos lo hubiera hecho, lo tenemos en la tabla de derivación. Por ejemplo, la derivada de una potencia es, fijaros aquí, esa que tenéis aquí, la derivada de una potencia, esta regla, la derivada de x elevado al cuadrado, hemos visto que era 2x. A veces se pone con este símbolo de y a veces sencillamente se pone el símbolo de derivada prima, 2x, ¿vale? Por ejemplo, si yo tengo una función es x cuadrado, en general lo que escribiremos es que su derivada f' de x es 2x. Entonces esta regla de aquí nos dice que podemos ir más lejos y que la derivada de cualquier cosa, o sea, de x elevado a cualquier cosa, es bajar el exponente y restar 1 al que tenía. De manera que, por ejemplo, si yo tengo que la de f de x es x al cubo, pues su derivada es 3x cuadrado. En general, cualquier potencia es bajar el exponente y poner uno menos en el que había. Esto hace que, por ejemplo, la derivada de x, o sea, el exponente es 1, pues sería 1 por x elevado a 0, que es 1, o sea, la derivada de x es 1. Su derivada es 1. Esto tiene mucho que ver con la tangente, porque si vosotros recordáis que la derivada es la pendiente de la tangente, igual a x, esta recta tiene de pendiente 1 en todos los puntos. Cuando la x es 1, pues la y es 1, cuando la x es 2 es 2, y entonces la pendiente de esta recta, su tangente, este ángulo, es 1 partido de 1, que es 1. La derivada de x es 1. De la misma manera, la derivada de una constante, por ejemplo, si yo tengo, pues yo que sé, igual a 2, pues la pendiente de esta gráfica veis que es 0. La derivada de cualquier constante, su derivada es 0, porque ni la función ni crece ni decrece. Aparte de que al no haber x, pues esto ocurre, ¿no? Si yo intento trazar aquí la tangente siempre es horizontal, el seno partido del coseno, entonces el seno sería 0, y la derivada es 0. Bueno, entonces, en general, la potencia la derivaremos así, con los casos estos particulares de que la derivada de x es 1 y la derivada de una constante es 0. Vamos a repasar algunas de estas reglas que tenemos ahí, y vamos a ir haciendo algunos ejemplos y luego os vais a quedar vosotros con algún ejemplo y practicaréis, ¿no? Entonces, por ejemplo, la derivada de una suma es la suma de las derivadas, ¿vale? Estas reglas tienen toda su justificación. O sea, por ejemplo, si yo tengo un polinomio, tengo aquí x4 más x cubo más x2, pues su derivada es la suma de las derivadas, es decir, sería la derivada de esto, que es 4x cubo, más la de x cubo, que es 3x cuadrado, más 2x, o incluso si hubiera una constante aquí, pues la derivada sería la derivada de una constante que es 0, que nos la ponemos. La derivada, esta segunda regla, la derivada de un número por una función es el número por la derivada de la función, o sea que los números no se ven afectados por la derivada. Si yo tengo una función que es 3x cuadrado, su derivada, el 3, no se ve afectado, es 3 por la derivada de x cuadrado, que es 2x, o sea, 6x. Igualmente, por ejemplo, pues si yo tengo x, yo que sé, 4x cubo, pues su derivada, pensarlo, irlo pensando, es bajo el 3, que sería 3 por 4, 12x cuadrado. Y entonces ya en general la derivada de un polinomio,
Si yo tengo, pues yo que sé, 4x cubo más 3x más 2, pues su derivada será 3 por 4, 12x cuadrado. La derivada de x, que es 1, pues sería 3, y la derivada de 2, que es 0, 12x cuadrado más 3, ¿vale? Esa es la derivada de una suma, ¿de acuerdo? A ver, más cosas. La derivada de un número por una constante, lo hemos visto. La derivada de un producto, una fórmula clásica, ¿vale? Lo que pasa es que no lo vamos a poder hacer hasta que tengamos más derivadas. La derivada de un producto de dos funciones, f de x por g de x, es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Y la derivada de un cociente, pues es la derivada del numerador por el de abajo sin derivar, menos el numerador por la derivada del de abajo, del denominador, y partido del de abajo al cuadrado, ¿vale? No vamos a ir mucho más allá hoy, solamente que para poder hacer productos y cocientes vamos a ver alguna más para que podamos practicar. Por ejemplo, las trigonométricas. La derivada del seno es el coseno, la derivada del coseno es el menos seno, ¿vale? La derivada de la exponencial es ella misma, de la exponencial con e, y si es una derivada de otra exponencial, pues multiplicamos por el neperiano de la base, ¿de acuerdo? Bueno, algunos ejemplos. Mirad, la derivada esta de x cubo, de x5, 5x4. La derivada de este polinomio, 3x4 menos 5, pues es, mirar, 12x cubo menos 10x más 7, la derivada de 1, que es 0, ¿vale? Estas otras tenemos que ver más cosas. La derivada de un neperiano, que es 1 partido por x, etcétera. Por ejemplo, vamos a ver cómo haríamos con la regla de derivación del producto esta derivada, por ejemplo. Igual esta función que tengo aquí, x por coseno de x. Esto es un producto. La derivada de un producto, la derivada de un producto la tenemos por aquí. Si yo tengo la derivada de un producto, pues es el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo, ¿vale? Bueno, entonces la derivada de f', según esa regla, es la derivada del primero, la derivada de x, 1, por el segundo sin derivar, más el primero, x, por la derivada del segundo, la derivada del coseno, que es el menos seno. Y esta sería la derivada de este producto, ¿de acuerdo? La derivada de un cociente, aquí tenemos 1 menos x, esto es un cociente, ¿vale? La función de arriba es 1 menos x, la de abajo 1 más x. La derivada de un cociente, según esa regla que tenéis en esa tabla anterior, es la derivada del numerador por el de abajo, menos el de abajo, la derivada del de abajo por el de arriba, sin derivar, y partido del de abajo al cuadrado. Entonces, en este caso, la derivada de este cociente, pues será, lo pongo primero simbólico, la derivada del de arriba, no lo he derivado todavía, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba, por la derivada del de abajo, y partido del de abajo al cuadrado. Esto primero la fórmula, ¿vale? 1 más x al cuadrado. Bien, entonces la derivada de 1 menos x es la derivada de 1, 0. La derivada de x, 1. Como tiene un menos delante, menos 1. Menos 1 por el de arriba sin derivar. Menos el de arriba, 1 menos x, sin hacer nada, por la derivada del de abajo. La derivada de 1 es 0, la derivada de x es 1, pues 1. Y partido del de abajo al cuadrado. Ahora tenemos que simplificar, esto es muy habitual en las derivadas, porque lo que tengamos que hacer con esto tiene que estar lo más sencillo posible. Esto lo habría que hacerlo, la suma sería menos 1, menos 1, menos 2, arriba, y aquí menos x más x, 0. Por lo tanto, arriba me queda menos 2, partido de 1 más x al cuadrado. Esta es la derivada del cociente, ¿vale? Entonces, hoy vamos a practicar solamente las derivadas del producto, del cociente, de polinomios. Me voy a ir aquí a la parte de atrás donde están los problemas para que cojamos algunos de estos de aquí, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a marcar, por ejemplo, este 8a, porque es un cociente, y lo podéis hacer como este que hemos acabado de hacer. Este de aquí, que es otro cociente, fijaros que la derivada del neperiano la buscáis, es 1 partido por x en realidad. Entonces el 8, el 10, este b, que 11b, que es un producto,
¿de acuerdo? Es un producto, seno por coseno. Este de aquí, que es otro cociente, en este caso, el 12, ¿vale? Vamos a ver si tenemos algún polinomio por aquí, que no parece que haya muchos, porque, a ver, tampoco podemos ir a hacer muchas todavía, porque luego al final se mezclan y las que no hayamos visto, ¿vale? Pues no nos van a resultar. Entonces, bueno, el 8, hemos dicho el 8, hemos dicho este cociente, también el 10, hemos dicho el 11b, hemos dicho, pues, ¿qué más? Algún polinomio, no lo encuentro yo por aquí ninguno ahora secas, porque aquí ahora las derivadas son de otro tipo, pero bueno, tampoco pasa nada. A ver si por aquí podemos coger alguna más, con lo que poco que sabemos, no mucho más, ¿vale? Bueno, hacer esas derivadas que hemos dicho, hay un cociente, hay algún producto como este de aquí, hay cocientes como ese también, y hemos visto este cociente también como neperiano, ¿vale? Entonces, y este de aquí, intentar hacerlas, me las enviáis cuando las tengáis hechas. Aquí no hace falta explicar mucho, porque tú dices, bueno, aplicando aquí, por ejemplo, dirías, aplicando la regla de derivación del cociente, pum, lo pones y se acabó, ¿vale? Mandármelo de esa manera en cuanto lo tengáis. Entonces, el lunes ya, a la hora de vuestra clase, yo os enviaré la corrección de esto y nuevos ejercicios, porque vamos a estar 3 o 4 días practicando prácticamente toda la semana que viene. Lo que vamos a hacer es practicar haciendo derivadas y ecuaciones de rectas tangentes. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver que esto dure lo menos posible, pero mientras tanto que no perdamos el tiempo.